Bien saben, esta vez estamos orientados al mundo de la infraestructura y como ya es costumbre, cuando tratamos estos temas en materia penal, nos acompaña nuestro asesor, abogado penalista, profesor de Derecho Penal, don Sergio Huidobro. Don Sergio tiene una larga trayectoria en estas materias, nos ha venido acompañando acá en la Cámara desde la primera norma de delitos económicos hace ya unos 10 años. Y por lo tanto es siempre un placer recibirlo y escuchar sus interesantes aportes. En el día de hoy, entonces, orientados, como ustedes bien saben, al mundo de la infraestructura, pero recuerden que vamos a hacer 3 talleres, ya hicimos uno el día martes, más ligado al área inmobiliaria vivienda, hoy día infraestructura, y el día 22 de noviembre para el mundo de los suministros. Sin embargo, como ya lo hemos señalado, la charla principal es siempre la misma y lo que cambia son algunos ejemplos de corte práctico y las preguntas que ustedes nos puedan enviar y que las vamos a ir recibiendo en el chat para poder hacérselas a nuestro expositor al final. Y también, como les señalamos en el taller anterior, dada la relevancia que han tomado los temas ambientales en esta misma materia, vamos a hacer un cuarto seminario, pero orientado solamente a la ley de delitos económicos en materia ambiental, que les va a ser comunicada oportunamente. No me quiero extender más para que demos inicio a esta presentación y dejo con ustedes al abogado penalista, don Sergio Huidobro. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, Gonzalo, muchas Gusto gracias. saludarte y muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. El escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días a los presentes, especialmente en forma presencial. Como decíamos, hoy en día ha cambiado la realidad. Y así como están ustedes acá, supongo que habrá más personas bien conectadas por videoconferencia. Por lo menos el lunes y martes fue así, fue mucha gente por videoconferencia. Bueno, como decía Gonzalo, lo que yo espero hacer en este rato es mostrarles a ustedes cuál es el contenido de esta ley, cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta. Les traje algunos ejemplos que creo que están más relacionados con el área de las empresas de ustedes y al final vienen algunos comentarios, algunas críticas, pero también las cosas que nosotros vemos como buenas, porque si bien esta, al ser una ley penal, que significa sanciones de cárcel, es siempre, por un lado, una mala noticia, ¿no es verdad?, porque nos asusta, pero creo que si uno toma bien esta ley, al contrario, puede significar unos altos beneficios a las empresas, implementar modelos de prevención de delitos adecuados, van a ver ustedes que genera al final cosas buenas. Así que en esa línea voy a ir. Acá les voy a mostrar cuál va a ser el esquema de la presentación de hoy día. Vamos a ver cuáles son los antecedentes de la ley, los objetivos, el contenido de la ley, algunas críticas y finalmente algunos efectos que creo que son importantes para las empresas. En materia de antecedentes, decir que esta ley de delitos económicos es la ley más importante, más grande que se ha dictado desde que tenemos nuestro Código Penal chileno, que es del año 1878. 1878. Fíjense que tenemos 3 o 4 proyectos de Código Penal absolutamente completos, durmiendo en el Congreso desde hace ya unos 15 años. En distintos gobiernos han presentado 3 o 4 proyectos, pero ahí están. Y bueno, como eso no sale, por lo menos salió esta ley que, como digo, es la más grande y es la mayor modificación que se ha hecho a este Código Penal, que por supuesto a lo largo de todos estos años ha sufrido cientos de modificaciones, pero esta es sin duda la más grande. Y lo que hace esta ley, en buenas cuentas, es sistematizar, reorganizar, reestructurar todos los delitos económicos y los delitos contra el medio ambiente que existían hasta ahora y que estaban dispersos en distintas leyes, los agrupa y los ordena a través de esta ley. Desde el punto de vista de los objetivos, aquí están los que más aparecieron en el mensaje, en la discusión parlamentaria y en la prensa. Por una parte, reorganizar, sistematizar los delitos de cuello y corbata y que Chile se ponga al día en la legislación penal internacional en materia de delitos económicos y en materia de delitos contra el medio ambiente. También se dijo que se buscaba aquí hacer frente a una sensación de impunidad que existía en la ciudadanía cuando se veía que los casos de grandes delitos económicos terminaban con sanciones tipo clases de ética.
Eso sacó mucha roncha, como se dice, en la población y por lo tanto fue esta una de las cosas que se dijo tenemos que cambiar a través de esta ley. En esa misma línea se busca inhibir comportamientos que sean delictuales por parte de las personas que se desenvuelven en las empresas, especialmente lo que dice relación con los altos ejecutivos, los puestos de más arriba. Y finalmente también como objetivo se tuvo reforzar los modelos de prevención de delitos que existen en Chile desde que se dictó la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, cosa que ocurrió el año 2009 y que poco a poco y paulatinamente han ido aumentando en importancia. Esta ley dice, mire, a partir de ahora estos modelos de prevención van a tener que tener estas características para que sirvan como eximentes de responsabilidad penal. Acá está, a continuación, entonces, ¿cuál es el contenido general? Hay varios aspectos de esta ley que son importantes y a los cuales me voy a ir refiriendo. En primer lugar, esta ley crea un régimen paralelo, un sistema especial en materia de penas, de determinación de penas sustitutivas y una serie de otros aspectos respecto de estos delitos que se consideran económicos y que son alrededor de 230 delitos, que se los voy a mostrar después, no todos uno por uno, por supuesto, pero les voy a hacer una muestra general. Son aproximadamente 230 delitos que se pueden considerar económicos y si es que el delito se considera económico, bueno, va a estar regido por una serie de reglas especiales para este tipo de delitos y que vamos a comentar. También esta ley creó algunos delitos nuevos. La verdad es que de estos 230 delitos que aparecen ahí, la gran mayoría ya estaban en nuestra legislación. Por lo tanto, no es correcto también, he oído por ahí decir que esta ley trae cualquier cantidad de nuevos delitos. No, la verdad es que son pocos los delitos nuevos, la gran mayoría ya está. Y algunos de los nuevos delitos los menciono ahí, la revelación del secreto profesional y comercial, que ha generado harta preocupación en las sociedades anónimas, los acuerdos abusivos en directorio de sociedades anónimas, aprovechándose de la posición dominante que tienen los mayoritarios y perjudicando a los minoritarios. Ha generado mucha preocupación, insisto, porque se está viendo que puede generar algún tipo de sistema de chantaje por parte de accionistas minoritarios que ahora cada vez que se adopte una decisión que no les guste tengan abierta la posibilidad de presentar una querella criminal diciendo que se ha cometido este delito. Después tenemos la explotación laboral, la explotación habitacional, que son delitos que se crearon pensando especialmente en los inmigrantes. Explotación laboral, lo que dice relación con cobrar arrendamientos muy caros a inmigrantes que no tienen otra opción. Explotación laboral, pagar remuneraciones inferiores al sueldo mínimo, ahí les voy a traer un ejemplo más adelante. Fraudes con tarjetas, en fin, son algunos de los delitos nuevos que se crean con esta ley. También esta ley modificó algunos delitos que teníamos, por ejemplo el delito de estafa, que es un delito que usamos reiteradamente los abogados y que tenía una tipificación, como se dice en derecho penal, una narración que era muy anticuada. Esta ley la actualizó, lo modernizó. También modificó delitos en materia concursal, la alteración de precios. En el delito, por ejemplo, de entrega de información falsa al mercado, que está regulado en la Ley de Mercado de Valores, hizo una modificación en el sentido que amplió a las personas que pueden cometer este delito. Antiguamente estaba reservado más bien para los auditores, en el delito que estoy pensando. Ahora se amplía y se dice que también los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales pueden ser autores de este delito. También está generando mucha preocupación en, por supuesto, ese tipo de personas. Y reguló y sistematizó delitos ambientales que estaban pendientes, es decir, no solamente tomó los que ya habían y los reordenó, sino que además creó algunos delitos nuevos contra el medio ambiente, que es razonable en atención a cómo ha ido todo lo que estamos viendo de cambio climático, todo eso, que las legislaciones de todo el mundo están cambiando, creando nuevos tipos penales, nuevos delitos para proteger cada vez más al medio ambiente. También esta ley amplió los delitos base de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta es la ley que aparece ahí, la 20.393, que está vigente en Chile desde el año 2009 y lo que les decía yo hace unos minutos atrás, una ley que al principio partió con muy poco, se le dio muy poca importancia. Fue la ley que dictó el gobierno de la presidenta Bachelet para que Chile lograra acceder a la OCDE
y en esa época se estableció que las empresas, las personas jurídicas, iban a poder responder penalmente solo por 3 delitos, que eran el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el cohecho o soborno a empleados públicos nacionales o internacionales. Y en esa época, como les digo, como que nadie la miró mucho, pero la ley poco a poco empezó a ampliar los delitos que podían generar esta responsabilidad penal a las personas jurídicas. Y se incorporó tiempo después a la receptación. Ahí ya, por ejemplo, las empresas constructoras levantaron un poco más las antenas porque se dieron cuenta que a veces compraban materiales de construcción a precios que estaban por bajo los precios de mercado y eso, bueno, podría haber sido que se les hubiera estado comprando materiales que eran de origen ilícito y los hacía entonces ser responsables por el delito de receptación. Después se incorporaron varios otros delitos, el soborno entre privados, la negociación incompatible, la administración desleal, en fin. Después se metió el hurto de madera, la trata de personas y finalmente el año pasado se incorporaron los nuevos delitos informáticos. Nosotros teníamos una ley penal en materia de delitos informáticos que era del año 93, que tenía 3 delitos solamente, y el año pasado se dictó una nueva ley de delitos informáticos que actualizó todo eso y estableció 8 nuevos delitos, y esos 8 nuevos delitos también se incorporaron al catálogo de los delitos por los cuales podía responder penalmente una persona jurídica. Y con eso resultó que el año pasado entonces ya habíamos pasado de los 3 delitos que originalmente podían generar responsabilidad penal a una persona jurídica a aproximadamente 35. Y eso también había generado que las empresas poco a poco, a medida que iba pasando el tiempo y se iban dando cuenta de esto, bueno, empezaron a tomarse el tema más en serio, porque además se empezaron a enterar de que el Ministerio Público estaba iniciando juicios en contra de empresas por algunos de estos delitos y empezaron entonces a crear sus modelos de prevención de delitos. Partieron quizás las empresas, las transnacionales que tenían filiales en Chile, porque esto a nivel internacional está mucho más adelantado que nosotros. Y yo me acuerdo de Estados Unidos alguna vez hace unos 8 años atrás haciendo un curso en que los reglamentos de las empresas de allá prohibían a esas empresas hacer negocios con empresas extranjeras que no tuvieran sus mismos estándares en materia de compliance, de cumplimiento penal. Entonces, eso generó, insisto, que las filiales en Chile se tuvieran que subir a ese estándar y las empresas chilenas poco a poco partieron probablemente las más grandes y las medianas, pero al día de hoy ya yo tengo la sensación de que no hay ninguna grande o mediana que no tenga modelo de prevención de delitos y no tenga una persona encargada. Y con esta nueva ley, que pasamos de estos 35 aproximadamente que llevábamos a más de 230 delitos, bueno, ya se torna absolutamente imprescindible tener que contar con un modelo de prevención para poder eximirse de la sanción penal a la empresa, que son sanciones, por lo demás, que van desde la disolución de la empresa hasta multas altísimas en cantidades que ya les voy a mostrar. También esta ley amplió la clase de personas jurídicas que pueden responder penalmente. Más adelante les voy a mostrar cuáles son las que habían antes y cuáles son las nuevas. Y también estableció deberes de prevención a las empresas más intensas que las que teníamos hasta ahora. Y bueno, este otro de los grandes temas de esta ley establece penas efectivas. Por penas efectivas quiero decir penas realmente de cárcel. Esto para hacer frente a lo que señalaba al comienzo de esta sensación de impunidad que había frente a los delitos económicos. Bueno, acá ahora se dice, no, ¿sabe qué? A partir de ahora, si una persona natural, de carne y hueso, comete un delito económico, hay un alto grado de probabilidad de que la pena tenga que cumplirse efectivamente privado de libertad. Hasta ahora, la verdad es que las penas privativas de libertad en materia de delitos económicos eran prácticamente ilusorias. Esto, con esta nueva ley, cambia radicalmente en este tema. También esta ley lo que hace es establecer 4 categorías de delitos económicos. Y se nos dice, mire, si es que el delito que usted está analizando, por las características que les voy a comentar, cabe dentro de una de estas 4 categorías, bueno, ese delito es un delito económico, y si es un delito económico, tiene estas reglas especiales que vamos a comentar en materia de determinación de penas, de atenuantes y agravantes, de multas, etc. Y finalmente también esta ley modificó muchas leyes. Modificó por de pronto
la ley que estamos comentando de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero modificó también la ley de mercado de valores, la ley de sociedades anónimas, el decreto de ley de AFP, la de protección al consumidor, la de libre competencia, evaluación ambiental, la que establece servicios de evaluación ambiental, en fin, modificó muchas leyes. Insisto, es una ley muy grande, por eso ténganme un poquito de paciencia para poder presentarles todos los temas, porque la verdad es que es muy grande esta ley. No es aplicable, dice, a las micro y a las pequeñas empresas, y para esos efectos nos remite a esta ley, donde se establecen ahí cuáles son las micro y las pequeñas empresas. Esta presentación entiendo que les va a llegar después, así que si, todo esto lo van a tener en la mano. Pero ahí se señala en esa ley, ¿no es cierto?, que las micro son aquellas cuyos ingresos anuales no superen las 2.400 UF en el último año, y las pequeñas entre 2.400 y 25.000 UF el último año. Aquí están las 4 categorías de delitos. Miren, los de primera categoría son aquellos delitos que siempre se van a considerar económicos, aquellos delitos respecto a los cuales no hay que hacer ningún tipo de análisis, los delitos contra el mercado de valores, los delitos bancarios, el delito de colusión, la negociación incompatible, cohecho a funcionarios públicos, cohecho entre privados, en fin. Son listados largos, yo acá menciono 4 o 5, pero el listado es muy largo para cada categoría de delitos. Después, los de segunda categoría son aquellos delitos que van a ser considerados económicos cuando sean cometidos por una persona natural que tenga algún cargo o alguna posición en una persona jurídica, o cuando el delito le genere algún tipo de beneficio a la persona jurídica. Si se cumple cualquiera de esos 2 requisitos, el delito se transforma además en un delito económico. Que se transforme un delito normal en un delito económico significa, como hemos dicho, que va a tener ciertas características, ciertas reglas en materia de penas, de determinación de penas, en fin, reglas que son más duras que las penas para un delito que no es económico. Acá aparecen delitos tales como el giro doloso de cheques, delitos tributarios, los delitos informáticos, que les comentaba antes, también algunos delitos de la ley de AFP, que ha generado también mucha preocupación que dice relación con los accidentes laborales que causen lesiones o muertes, porque ahora se dice que en ese tipo de casos se podría configurar un cuasi delito, es decir, un delito que no se comete con dolo, no se comete con intención, pero sí por culpa, por negligencia, por falta de cuidado, cuando la empresa no haya tomado las medidas preventivas adecuadas. Y esto en la práctica entonces debería significar que cuando se produzca este tipo de accidentes ya no solamente se va a tener que enfrentar la típica demanda laboral de indemnización de perjuicios, ¿no es verdad?, sino que además lo más probable es que empiecen a llegar querellas criminales en contra de los representantes de la empresa y en contra de la empresa, aludiendo o argumentando que el accidente se produjo porque no se había tomado las medidas preventivas adecuadas. Y esa querella criminal, por mucho que sea por un cuasi delito, los cuasi delitos tienen sanciones penales más bajas que los delitos, pero ya habiendo una querella criminal hay un juicio penal que sin duda que se va a prestar, creo yo, lamentablemente para presiones, para forzar negociaciones. Y esperamos ahí que no ocurra lo que a veces hemos visto o tenemos la sensación de que muchas veces ocurre en los tribunales laborales, en que cuando se producen accidentes del trabajo y algunos jueces que les da lo mismo las medidas de seguridad que haya implementado la empresa, ellos dicen, no, acá si se produjo un accidente significa que todas sus medidas de seguridad son malas, así que usted responde. Eso nos ha tocado verlo nosotros en algunas opiniones de jueces laborales. Esperamos que aquí no ocurra lo mismo, porque sería un delito económico, un cuasi delito, porque no hay dolo, sino que culpa, pero cuasi delito, económico, y por tanto con todas estas reglas especiales. Y también, bueno, están dentro de esta segunda categoría los delitos contra el medio ambiente, a los cuales ya me voy a referir un poco más adelante con un poquito más de detenimiento. Después tenemos los delitos de tercera categoría, que son aquellos que se van a considerar económicos cuando sean delitos que son cometidos por funcionarios públicos, pero en el delito además haya intervenido alguna persona que tenga algún puesto o algún cargo en una empresa, o cuando ese delito cometido por el funcionario público le genere algún tipo de beneficio a la empresa.
El cohecho o soborno es el más clásico o el más de recurrente ocurrencia. Aquí les voy a traer un ejemplo a continuación sobre un delito de ese tipo. Y finalmente, en la cuarta categoría están los delitos de lavado de activos y el delito de receptación, cuando los delitos base de estos delitos sean delitos económicos. Cuando digo delitos bases, estoy pensando que el lavado de activos y la receptación son delitos que requieren que antes de ellos se haya cometido otro delito. Por ejemplo, en el lavado de activos, el más típico es el narcotráfico. Se comete el delito de narcotráfico, del cual se obtienen dinero, ¿verdad? Y esos dineros después se lavan y se comete el delito de lavado de activos. Bueno, acá se nos dice, o en el delito de receptación, previamente hay un robo, hay un hurto de material que después se vende, material robado ahí. Además del hurto o el robo, tenemos después una receptación. Cuando estos delitos base, estos delitos previos al lavado de activos o a la receptación sean considerados delitos económicos, bueno, el lavado de activos y la receptación también van a ser considerados como delitos económicos y se le van a aplicar todas estas reglas más duras que contempla esta ley. Acá les traje algunos ejemplos, quizás no se los voy a leer todos para no latearlos tanto y porque van a quedar para ustedes, pero quiero para que vean un poquito cómo funciona o cómo debería funcionar esto en la práctica. Por ejemplo, el delito de entrega de información falsa al mercado, que es un delito que se modificó con esta ley y que está en el artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores, que se sanciona con penas que va desde los 3 años y un día hasta los 10 años. Ahora bien, esa es la pena del delito normal de entrega de información falsa al mercado en estos momentos. Si es que en ese delito participara alguien de una posición jerárquica superior en la empresa, que normalmente en este tipo de delitos es así, los gerentes, los directores, eso va a ser considerado como una agravante muy calificada. Es decir, la pena, que originalmente era de 3 años y un día a 10 años, va a partir en los 5 años y un día. Toda la parte de abajo de la pena el juez no la va a poder aplicar. Normalmente en las penas los tribunales lo que hacen es aplicar siempre en la parte más baja. O sea, si no estuviera la agravante y una persona fuera condenada por este delito, la pena debería normalmente ser de 3 años y un día. Y si es que a eso uno le logra meter una atenuante, después, claro, puede bajar aún más. Pero en principio, si es que no hay ningún atenuante, la pena en concreto, debería ser 3 años y un día. Sin embargo, insisto, si en este delito intervino alguien en una posición superior en la empresa, el mínimo en que el juez va a poder aplicar la pena es en los 5 años y un día. Y ya estando en los 5 años, es absolutamente imposible acceder a una pena sustitutiva a la privación de libertad. Cero posibilidad con esta ley. Si además concurre otra agravante muy calificada, por ejemplo, que el hecho haya afectado el suministro de bienes de primera necesidad o de consumo masivo, la pena ya irá desde los 5 años, pero no hasta los 10, sino que hasta 15. Es decir, aumenta aún más. Y esto sin considerar que esta ley señala que todos los delitos económicos, además de la pena privativa de libertad, traen aparejada penas de multas, de inhabilitaciones y comiso, a los cuales también ya me voy a referir. Acá otro ejemplo, colusión. Colusión, casos que hemos visto, ¿no es verdad?, ya muchas veces estos últimos años. El que celebre, ordene celebrar, ejecute o organice un acuerdo que involucre a dos o más competidores entre sí para fijar precios de venta, en fin, ahí está las distintas hipótesis de colusión. Y las penas son las mismas que en el caso anterior y por lo tanto se puede hacer el mismo cálculo de cómo aumentarían las penas en una colusión. Entre paréntesis, la pena de colusión en este minuto está establecida solamente para las personas naturales. Para las personas jurídicas está suspendida la sanción penal por el delito de colusión hasta que se dicten un par de leyes que están pendientes. Pero para las personas naturales que participen en el delito son estos que están acá. Después, un par de ejemplos más. El delito del artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas, en que ahora se sanciona a los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales de una sociedad anónima, que en la memoria, ahí les pongo, después voy a hacer una referencia a esta norma de la CMF, en la memoria, balances u otros documentos destinados a los socios, a terceros, a la administración, exigidos por ley o por la reglamentación legal, que deban reflejar la situación legal, económica y financiera de la sociedad, dieren o aprobaren dar información falsa sobre aspectos relevantes para reconocer el patrimonio y la situación financiera y jurídica de la sociedad.
Acá la pena va, en principio, según lo que se establece en ese artículo, de los 541 días a los 5 años. Me faltó poner la palabra días después de 541. Y si es una sociedad anónima abierta, la pena puede aumentar en 1 grado, es decir, ahora va a ser de 3 años y 1 día a 10 años. Si es que en ese delito interviene de nuevo alguien que tenga una posición alta en la empresa, ¿dónde estoy? Muy calificada. Perfecto. Ya pasamos de los 5 y 1 a 10 años, en vez de los 3 y